El día de hoy, el día de hoy, fíjense que, bueno, estamos celebrando, sí, efectivamente, bueno, ya 129 años desde que Röntgen descubre los rayos X y además los descubre, digamos, de una manera muy peculiar, ¿no? En ese momento de recordar además que las ciencias no estaban catalogadas o divididas como las dividimos hoy por hoy, ¿no? En donde están los químicos, los físicos, los matemáticos, ¿no? En ese momento obviamente era científico y hacías un poquito de todo. Y justamente creo que estamos volviendo a esos inicios en el sentido de que cada vez más vemos cómo no solamente en el ámbito clínico trabajamos de manera multidisciplinaria, sino que en el ámbito científico también cada vez estamos desarrollándonos de manera más integral, ¿no? Y ejemplo de eso fueron los premios Nobel de este año 2024, en donde vimos que los premios Nobel entregados en física, en química, en medicina, parecían más de computación que cualquier otra cosa, y bueno, tiene que ver justamente en el desarrollo de estas tecnologías que bien lo hablaba el doctor en el inicio y que después Renier lo reforzó. Por supuesto que para abordar este tema en esta fecha tan importante, bueno, evidentemente tenemos que arrancar con el inicio. Y el inicio de todo parte de entender que los rayos X definitivamente tienen que manejarse con precaución, con cuidado. Y es por ello que hemos, obviamente, comenzado con esta parte de la protección radiológica en las radiaciones ionizantes, entendiendo, por favor, que cuando hemos escuchado hablar del tema de radiaciones, venimos con demasiados mitos, ¿no? Con demasiada información cargada por las películas, por las comiquitas, por las series de televisión, en donde, bueno, un perrito es expuesto a radiación de tipo gamma, la que utilizamos en medicina nuclear, y ¡pum!, tiene superpoderes, ¿no? Tienes hasta el amiguito de él, tienes a los cuatro fantásticos, se exponen a radiación solar y tal, a un montón de llamaradas, sea en el pasado, en el presente o en el futuro, y tienen un montón de poderes. Incluso yo creo que la mejor de todas las superheroínas, obviamente la Capitana Marvel, en donde expuesta a rayos X, rayos gamma y partículas alfa y beta, bueno, justamente se convierte en la famosísima y la más poderosa de todos los superhéroes. Entonces, por un lado tenemos entonces que, según toda esta historia, las radiaciones nos dan superpoderes. Por el otro lado, también tenemos historias como el caso de Chernóbil, en donde, debido a una serie de acontecimientos y una cantidad de errores humanos, bueno, efectivamente da lugar a un gran problema de salud pública que termina destruyendo y dejando desolada una ciudad como Chernóbil. Entonces, ¿qué pasa? En medio de toda esta información, en medio de de estos dos extremos, existe una realidad sine qua non, una realidad que además tenemos que abordar y entender. Y es que justamente cuando nosotros trabajamos con radiación, trabajamos con distintos tipos de radiación. Cuando hablamos de radiación nos referimos a energía que viaja a través del espacio o en forma de partículas cargadas o en forma de ondas electromagnéticas. ¿Qué ocurre y qué es el punto importante del día de hoy, justamente Día de la Radiología? Bueno, entender que evidentemente cuando nosotros nos referimos al caso, por ejemplo, de la utilización de rayos X, estamos refiriéndonos a este lugar del espectro, es decir, un área en donde ya a partir de la radiación ultravioleta estamos hablando de que la energía tiene tanta, o este tipo de radiación tiene tanta energía que es capaz de provocar iones cuando interactúa con la materia, es decir, es capaz de modificar la estructura electrónica que tiene el átomo. Entonces, ¿qué pasa? Al modificar esta estructura del átomo, esta configuración del átomo, por supuesto que este tipo de radiación se conoce como radiación de tipo ionizante. Es aquí, justamente en los rayos X, en donde nosotros estamos hablando del equipo de rayos X, del portátil, del arco en C, del densitómetro, del mamógrafo, por ejemplo, también del tomógrafo. Es decir, que nos damos cuenta que la mayoría de los equipos con los cuales trabajamos
en el ámbito clínico tienen que ver con el caso de rayos X. Pero, mucha atención, así como de este lado tenemos todo lo que tiene que ver con estos equipos de imagenología, ¿sí? También es cierto que muy entretejido con los rayos X también se encuentran los rayos de tipo gamma. Y estos rayos gamma provienen del núcleo del átomo, es decir, estamos hablando de átomos que son inestables, por eso es que se conocen como átomos radiactivos. Un átomo radiactivo no es más que un átomo que es inestable en su núcleo y para buscar la estabilidad emite ese excedente de energía o en forma de partículas o en forma de ondas electromagnéticas tipo gamma. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que por un lado entonces tenemos el caso de medicina nuclear, ¿sí? Y por el otro, entonces, por ejemplo, tenemos el caso del radiodiagnóstico. En cualquier caso, obviamente, lo que más nos mueve y lo que más nos interesa de toda esta historia es, por supuesto, saber que más allá de tener unos poderes especiales por someterme a la radiación, como si pudiese pasar con Hall, sea el hollywoodense o sea el autóctono, bueno, evidentemente lo que sí sabemos es que esta exposición a la radiación no me va a provocar un beneficio directo, sino que, por ejemplo, producto de la desintegración radiactiva, de yo tener un elemento, por ejemplo, como el carbono 14, pero también aplica igual si fuese tecnesio 99, si fuese iodo 131, lo que va a cambiar es el tiempo en el cual transcurre para poder pasar de ese átomo padre a ese átomo hijo, por ejemplo, en el caso de los radionucleidos o de los elementos radiactivos que podemos utilizar, por ejemplo, en medicina nuclear. Fíjense cómo yo voy pasando con el tiempo y cada vez que un átomo de estos pasa a la estabilidad, hay la emisión de un determinado tipo de radiación. Esa radiación, sea por radionucleido o sea por rayos X, puede provocar dos tipos de efectos, los conocidos como efectos estocásticos o probabilísticos, los cuales no tienen un umbral de dosis y que la probabilidad de presentarlos aumenta conforme aumenta la dosis de exposición a la radiación y que la intensidad o la gravedad del daño es independiente de la dosis. ¿Sí? Ejemplo de ello, por ejemplo, somos justamente nosotros, los trabajadores ocupacionalmente expuestos, quienes podemos estar recibiendo pequeñas cantidades de dosis de radiación, pero a lo largo de nuestra vida profesional, y eso pudiera llegar a desencadenar, por ejemplo, un cáncer radioinducido. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí es donde, obviamente, se justifica la necesidad del uso del dosímetro. El dosímetro, además de ser obligatorio por ley en Venezuela y en Latinoamérica y a nivel mundial, la intención del dosímetro es que aunque no nos protege de manera directa de la radiación, si es una brújula, me permite a mí dirigir, saber, mira, hey, yo estoy con mi práctica profesional, yo estoy recibiendo 1 milisievert al mes, o yo estoy recibiendo 3, o yo estoy recibiendo 0,1. Esa pequeña diferencia que pareciera ínfima o que pareciera sin interés alguno, realmente es fundamental porque me permite a mí decir, dentro de la posibilidad de este tipo de efectos, por ejemplo, decir mira, hey, yo tengo mayor probabilidad, por ejemplo, conforme yo aumento la dosis, aumenta la probabilidad de presentar el efecto. Entonces, bueno, a bajas dosis, evidentemente las probabilidades de presentar un efecto son menores. Pero ¿qué pasa si yo, debido a la práctica y como no lo mido, y una de las cosas que ahorita estando aquí, estoy ahorita en un congreso en Brasil, salí justamente para estar aquí con ustedes, y justamente una de las representantes, digamos, de Brasil ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, lo decía muy bien y lo decía ayer, decía, mira, lo que pasa es que lo que no se mide no se conoce. Si yo no mido justamente la cantidad de dosis a la cual yo me expongo, yo no puedo conocer si mi práctica está bien o está mal, si mis dispositivos están bien o están mal, si mis barreras de protección están bien o están mal, si yo debo optimizar mis mecanismos de protección. Entonces, es importantísimo entender que los efectos estocásticos los voy a ver a mediano o a largo plazo, es decir, en años o en décadas. Entonces, evidentemente debo protegerme hoy contra algo que yo no puedo ver, oler o sentir. Así que esto es súper importante.
Por otro lado, tenemos también los conocidos como efectos determinísticos o también conocidos como reacciones tisulares nocivas. Estas reacciones tisulares nocivas o efectos determinísticos se conocen así porque tienen un umbral de dosis determinado a partir del cual yo puedo presentar el efecto. Hay una probabilidad cero o nula por debajo del umbral, el cual no nos gusta mucho explicarlo de esa manera tan específica porque pudiera dar a entender de que, bueno, si yo no llego a los 3 Gray, entonces no voy a presentar eritema. Oye, Omar, pero mira, el doctor, el traumatólogo, nada más recibió 2,7 y presentó un eritema. Y yo recibí 3,4 y no lo presenté. ¿Qué ocurre? Esta dosis umbral es una dosis de referencia, un promedio mundial en el cual hay personas que son más radiosensibles, otras más radioresistentes y por lo tanto es una referencia. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en la medida en la cual aumentamos la dosis, aumentamos la intensidad del daño. Es decir, yo empiezo con un eritema temporal, luego con un eritema trasciente, después puedo tener una quemadura de segundo grado, después de allí puedo generar, por ejemplo, una descamación seca, una descamación húmeda, hasta llegar a la necrosis, ¿sí? Entonces, los efectos determinísticos en mayor medida lo podemos ver en nuestros pacientes porque sobre ellos se expone la mayor cantidad de radiación de manera directa, pero también sobre los trabajadores ocupacionalmente expuestos porque, si bien es cierto, por ejemplo, en este caso venezolano, fíjense ustedes cómo se generó un daño importante a partir de un procedimiento de cardiología intervencionista. Sí, fíjense que tuvimos que pasar casi 3 años, ¿no? Para poder llegar efectivamente a que pudiese haber una restitución completa. También es cierto que en los trabajadores ocupacionalmente expuestos se pueden ver efectos como estos e incluso mucho más graves que los que pudiéramos ver en algunos casos en pacientes. Y todo esto tiene que ver justamente con esa posibilidad y con esa determinación de la protección radiológica. Por eso es que es tan, pero tan importante entender, fíjense que fue un punto muy interesante, ¿no? En la historia, fíjense, en 1895 empieza Röntgen con el descubrimiento de los rayos X, después viene Pierre y Marie Curie, comienzan todo el descubrimiento de la radiactividad, los usos de los equipos, comienzan a entender que podemos ver dentro del cuerpo humano, pero no es hasta 1932 cuando comienza a desarrollarse la protección radiológica, cuando ya, bueno, también ya Marie Curie muere, incluso fíjense ustedes cómo, lo que quiero que veamos es cómo pasan demasiadas cosas antes de entender que, miren, así como yo, los rayos X me permiten, o la radiactividad, los elementos radiactivos me permiten ver dentro del cuerpo humano, también me pueden generar daño. Entonces, a mí lo que me impresiona es cómo mentes tan brillantes que pudieron desarrollar tantas cosas tan maravillosas, definitivamente no tuvieron las precauciones adecuadas o no pensaron en los daños que podían provocar en determinados momentos. Ya hoy hemos aprendido esas lecciones y por eso es que quiero que tengamos muy en consideración el hecho de que debemos protegernos de las radiaciones. Y protegernos de las radiaciones también implica, obviamente, entender que no todos los seres humanos somos igual de radiosensibles, ¿sí? Y que dependiendo de nuestra edad, bueno, existen momentos en nuestra edad en donde somos más sensibles a la radiación, otros en donde somos menos. La mayor sensibilidad a la radiación ocurre justamente en el momento de nuestros bebés o cuando estamos dentro del vientre materno, cuando somos embriones o fetos. Y obviamente allí comienza un proceso muy importante porque en ese momento, en las primeras etapas embrionarias, el ciclo celular es más acelerado. Y el hecho de que sea más acelerado, entonces nos obliga a entender que la ley de Bergoni-Tribundó en los inicios de 1900, fíjense que nos hablaban de que la radiosensibilidad de un tejido es mayor cuando menor es el grado de diferenciación, obviamente cuando tenemos células madres en los inicios del embrión, todas son así, cuando más rápidamente se divide, obviamente en este momento se están dividiendo y tienen casi 4 veces lo que sería un ciclo celular estándar, y adicionalmente cuando mayor es el potencial reproductivo. Evidentemente las posibilidades, cuando yo soy un bebé, evidentemente tengo 40, 60, 80, 90 años de expectativa de vida, por lo tanto tengo mayor posibilidades de crecimiento y de replicación celular. Entonces, la mayor sensibilidad a la radiación ocurre aquí. Es por ello que es tan importante, obviamente, cuidar a nuestras pacientes embarazadas, pero mucha atención.
En el caso, primero en el caso de las pacientes embarazadas, sí pueden realizarse un estudio de imagenología y por eso es que es importante que no tengamos la prohibición de la paciente embarazada, pero sí la notificación del embarazo. Porque una paciente embarazada puede realizarse un estudio siempre y cuando esté debidamente justificado, y allí nuestro equipo de médicos radiólogos tienen la responsabilidad, tienen la pelota en su cancha para decir, hey, sí, efectivamente, esta paciente debemos realizar el estudio porque es necesario para la confirmación de una sospecha diagnóstica o para la verificación de la conducta terapéutica y por eso es que es importante mantenerla. En el caso de las trabajadoras ocupacionalmente expuestas, existe la duda de si deben o no seguir trabajando. Y lo que nos dicen las normas básicas de seguridad es que la notificación del embarazo no debe ser considerada una razón para excluir a una trabajadora de sus funciones. Obviamente, y aquí es el punto importante, siempre y cuando, ¿sí?, se garanticen las medidas de protección radiológica adecuadas que permitan que al bebé no le llegue más de 1 milisievert al año. ¿Por qué? Porque, bueno, 1 milisievert al año equivaldría a que nosotros estamos hablando de que ese bebé es un miembro del público, tal cual el límite de dosis que pudiese tener estando alejado de nuestras áreas de radiodiagnóstico o de medicina nuclear. Entonces, muy importante tener en consideración esto. Obviamente, mi llamado de atención siempre es a que estemos muy atentos en la protección radiológica en todos los niveles. Obviamente, a veces hay preguntas y dudas que surgen, por ejemplo, en que, mira, yo llegué, coloqué, por ejemplo, estaba en mi sala de rayos X, puse una llave, una moneda, y apunté hacia el buque, pero aquí en la consola de control, mira, puse un chasis y mira lo que veo. ¿Qué ocurre si yo veo esto, Mar? ¿Quiere decir que no es seguro? ¿Quiere decir que nada, me estoy exponiendo o sobreexponiendo? Este tipo de pruebas son pruebas cualitativas, es decir, allí lo único que yo estoy valorando es que obviamente hay un pase de rayos X que a pesar de tener una determinada barrera de plomo, hay algún tipo de rayos X que logra atravesar la materia y esto es muy importante porque fíjense ustedes que en el caso, por ejemplo, de las partículas alfa o de las partículas beta, tienen un corto poder de alcance. Es decir, yo las puedo detener en el caso de las partículas alfa con una hoja de papel, en el caso de las partículas beta está con una laminilla de aluminio. En el caso de la radiación de tipo gamma, yo debo interponer un material de mayor número Z, y por eso es que utilizamos el plomo como uno de los estándares. Sin embargo, puedo utilizar diferentes tipos de materiales para detener la radiación. Lo que sí debo considerar es que en cualquier caso, por ejemplo, si yo tengo un fotón con mucha energía, yo voy a poder atravesar fácilmente las diferentes barreras que yo interponga. A diferencia de si yo coloco una barrera adecuada que satisfaga justamente la necesidad de detener esos fotones de baja energía, bueno, evidentemente podré detenerlos y poder entonces garantizar la protección radiológica adecuada. Es por ello que se realizan los levantamientos radiométricos en las salas en donde trabajamos con radiación ionizante, porque de esa manera nos permite garantizar que esté ocurriendo esto. Y ojo, eso no quiere decir que no haya un fotón que pueda salir a través de esto. Esto es un punto importante porque la radiación, como bien les hablaba, obviamente es energía y esa energía, en el caso de las ondas electromagnéticas, como los rayos X, no tienen ni masa ni carga, así que yo solamente al colocar una barrera plomada lo que aumento es la probabilidad de interacción con la barrera, así que siempre hay la posibilidad de que haya algún tipo de rayos X que logre atravesar. Lo mismo pasa si yo estoy trabajando en quirófano, si estoy trabajando en radiología intervencionista o en cardiología intervencionista o en quirófano. En ese caso, yo debo utilizar un protector plomado, un chaleco plomado o el falda chaleco, por ejemplo, protector de tiroides, lentes plomados, porque fíjense ustedes, y aquí es también un punto importante, yo debo garantizar y conocer a qué tipo de kilovoltaje yo estoy trabajando, porque con 0,25 milímetros de plomo, fíjense que trabajando a 60 kb, yo solamente dejo pasar entre un 2 y un 3% de radiación. Pero a 100 kb yo dejo pasar entre un 8 y un 15%. Entonces, dependiendo del tipo de práctica que yo estoy trabajando, también dependerá del espesor o del grosor de plomo equivalente que yo voy a disponer
de un determinado chaleco plomado. Por el contrario, si yo trabajo con 0,50 milímetros de plomo, fíjense que con 60 kb es menos del 1% y con 100 kb es entre el 3 y el 7%. Por esa razón es que ustedes ven a veces chalecos plomados que son más pesados en áreas de cardiología o de radiología intervencionista que las que podemos tener, por ejemplo, para el acompañante de un paciente. Pero de nada me sirve entregarle un chaleco plomado, ¿sí? Si está así, maravilloso. Se lo entrego al acompañante, se lo coloco al paciente siempre y cuando no afecte el área que yo voy a evaluar, o si yo lo estoy usando y estamos en una esterosalpingografía o estoy en un procedimiento de radiología intervencionista. Así está genial. Pero aunque por fuera se puedan ver bellos, también es verdad que yo puedo tener dispositivos de protección radiológica que estén debilitados, es decir, en el cual aquí ya estoy dejando pasar entre un 20 y un 30% de la radiación, pero también pudiera estar de esta manera. Y ojo, por fuera se veían bellísimos y por dentro estaban bajo estas condiciones. Había gente que se peleaba por este peto, por ejemplo, porque era rosadito y tal. Entonces, bueno, las chicas de cardiología intervencionista decían, no, a mí me gusta ese peto que está nuevo, está limpiecito y miren cómo estaba por dentro. Entonces, por eso es que es tan importante entender que la protección radiológica no es una actividad de un solo día, es una cultura de seguridad radiológica la que debe prevalecer en nuestros servicios, que debemos entender que hay múltiples áreas que nosotros debemos garantizar y proteger, entender que tenemos que proteger y garantizar a los miembros del público porque ellos tienen una exposición involuntaria, es decir, no hay ningún tipo de beneficio directo por exponerse a la radiación y es por ello que debe haber un monitoreo ambiental conocido como el dosímetro ambiental adicionalmente de lo que se conoce como el levantamiento radiométrico. De esa manera yo garantizo que los miembros del público tengan 1 milisievert al año, que es su límite máximo, ¿sí?, de exposición a la radiación. Luego tenemos a nosotros, los trabajadores ocupacionalmente expuestos, médicos, técnicos, enfermeras, licenciados en imagen, físicos médicos. Tenemos una exposición voluntaria porque tenemos un entrenamiento específico. Hemos estado formados para eso y entendemos las responsabilidades que recaen sobre nuestros hombros. Para este grupo de personas necesitamos de manera obligatoria el monitoreo individual. Esto nos permite conocer, es esa brújula que me permite a mí saber cuánta cantidad de exposición a la radiación yo tengo, porque además tienen que saber que nuestro límite máximo de exposición a la radiación es de 20 milisievert al año. Y por último, y no menos importante, está nuestro último grupo que tiene que ver con nuestros pacientes. En el caso de los pacientes, tienen una exposición voluntaria, debería haber un consentimiento informado para entender que se están exponiendo a radiaciones que pueden generar un daño, pero esa exposición voluntaria obedece a esa balanza riesgo-beneficio en donde mayor es el beneficio que el detrimento de la salud que supone exponerse a radiación. Es decir, que hay un beneficio directo, neto al individuo expuesto. Y en este caso, nuestros pacientes no tienen un límite de dosis. No tienen un límite de dosis porque tienen que pasar por 3 principios de la protección radiológica que suponen la justificación, la optimización y, por supuesto, esos niveles de referencia que pudiéramos tener para nuestros pacientes. Así que, bueno, con esto yo me despido, obviamente invitándolos siempre a que tengamos muy en consideración el hecho de que la radiación no se ve, no se siente, no se huele, no la puedo percibir con mis sentidos, pero genera siempre un daño y ese daño obviamente será en mayor o en menor medida, podrá provocar o una célula viable, es decir, una mutación que puede ser reparada por nuestras enzimas reparadoras, puede traer o dar lugar a la muerte celular programada o lo que conocemos como apoptosis, en donde la célula no es viable y mientras mayor número de células destruyo, más grave genero el daño, con lo cual genero lo que conocemos como los efectos determinísticos o también conocidos como reacciones tisulares nocivas. Y también tengo una tercera alternativa cada vez que la radiación interactúa con nuestro cuerpo, en donde la célula sobrevive, las mutaciones son muy pequeñas y esto puede llegar a dar lugar
a efectos estocásticos o también conocidos como efectos probabilísticos. Entonces, muy importante, por favor, tengan siempre en consideración que por muy baja que sea la exposición a la radiación, siempre estamos generando un daño y por eso es que es tan, pero tan importante buscar de disminuir la probabilidad de ocurrencia de los efectos probabilísticos o estocásticos y limitar que ocurran los efectos determinísticos, también conocidos como reacciones tisulares nocivas. Con esto me despido, agradeciéndoles, por supuesto, a Del Sur Policlínica y evidentemente a Rasnier. Y, por supuesto, felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muy atento a ver si hay alguna pregunta del público, a ver si hay algún comentario. ¿Una pregunta? Ajá. Vamos a aprovechar de una vez. Ajá, vamos a ver, ¿sí? Bueno, quería felicitarte por esa exposición tan excelente que has dicho hoy y también por el día de ayer, que fue tu día. Gracias. Gracias, 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 de todo corazón. Omar, quien te habló fue la doctora Iris Chaurán, ¿no? Sí. Siempre tan atenta, siempre. Según la más antigua, dice el doctor Puerta, aquí se están peleando. No, 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 ni se le ocurra, no, 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 para nada. La demás experiencia en todo caso. Mira, Omar, de verdad que muchas gracias que te sacamos del Congreso de Brasil y gracias por esta No, a exposición. ustedes, a ustedes. Y además, miren, aprovechamos ahorita ahí Rasnier le entregamos ayer un cuadernito de nosotros de Serovka. Queremos hacer rápidamente, muy rápidamente. Quiero que compartan allí con su teléfono celular, muy rápidamente, vamos a ver. Si pueden compartir alguna foto, algún comentario, algo que les haya llamado la atención de nuestra conferencia de hoy, van a compartirlo aquí en @Serovka en nuestro Instagram. Déjenme ponérselos aquí. Y a ver entonces quién se gana ese pequeño, bueno, ese pequeño regalo que les hemos traído allí a ustedes. Lo tiene allí Rasnier ya directo. Vamos a ver. Sí, correcto. No Así se que, ve sí, ya lo voy a poner. Me fue aquí para el otro lado. Ahí está. Así, como @Serovka. Así nos van a conseguir. Por favor, síganos. Hagan, no sé, puede ser una historia de Instagram, no sé. Vamos a ver qué tan creativos son. Y dependiendo de eso, ya en el break aprovechamos de entregar el cuaderno. ¿Les parece? perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad que súper encantado y espero que disfruten muchísimo el día de hoy con toda esta cantidad de conferencias que vienen por allí. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos. Vamos, muchas gracias. Para ti.